Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a empezar. En nombre de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Escuela de Gobierno, les damos la más cordial bienvenida. Yo soy María José Nodón, soy la decana de la Escuela de Gobierno. Tengo aquí acompañándome a Francisco Covarrubia, que es el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, y a mi izquierda a Carmen Lefulón. Carmen es ingeniera comercial, es doctora en ciencia política y es profesora de la Escuela de Gobierno y va a tener a cargo hoy día mostrarnos una presentación que analiza y cruza los datos de esta última elección presidencial. Creo que es evidente para todos, ¿verdad?, que después de los resultados de la elección del debate del fin de semana anterior, quedan abiertos muchos debates respecto de cómo interpretar esos datos. Y sobre todo, esos datos parecen ser particularmente interesantes cuando en un año más tenemos una elección presidencial y la apuesta que nosotros hemos hecho a través del trabajo de análisis de datos es intentar mirar estos datos para proyectar eventualmente esa elección presidencial, es decir, ver qué elementos pueden incidir, cuáles serían las fuerzas o la recomposición de las fuerzas políticas que hoy día existen, y si bien, por supuesto, no aspiramos a adelantar resultados, pero sí mirar ciertas líneas que pueden parecer interesantes. Tuvimos un pequeño contratiempo con Max Colodro, que probablemente llegue en algún minuto y se incorpore al panel, pero sin más y en orden al tiempo, esperamos estar listos a las 10:30. Vamos a dejar, por supuesto, un espacio de preguntas para que todos ustedes puedan también participar. Damos entonces una vez más la bienvenida y le doy la palabra a Carmen Lefulón para que nos presente los datos. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Como comentaba María José, la idea es mirar con una segunda mirada, una segunda profundidad los resultados, porque ayer ya hemos tenido hartas discusiones como a grandes rasgos. Yo voy a partir de grandes rasgos, pero también quisiera detenerme en algunas cosas. Entonces, primero yo les voy a contar un poco el contexto, esto de los partidos, los pactos, y un poco cómo esto impacta o podría impactar a la ciudadanía, qué es lo que podría entender. Detenernos en participación electoral, tanto participación electoral la gente que fue a votar como los nulos y blancos, que era una gran preocupación antes de esta elección, ¿no es cierto?, qué iba a pasar con esta gente que obligamos a ir a votar para una elección que a lo mejor no le importaba tanto, y después detenernos ya más en los resultados electorales. Entonces, si ustedes recuerdan, y acá estos son, haciendo un poco de memoria, el 2021, nosotros históricamente teníamos la alianza, la concertación, después tuvimos nueva mayoría, ¿no es cierto? Pero ya en 2021 se empezó a mezclar los nombres de los pactos, y las personas se podían encontrar con una papeleta que decía Chile Podemos Más, en 2021 nuevo pacto social, Apruebo Dignidad, y en 2023 pasó a ser Chile Seguro, Todo por Chile, que no era igual al nuevo pacto social, Unidad para Chile, y para esta elección, para la elección de alcalde, Chile Vamos vuelve con su nombre original, pero los partidos oficialistas vuelven a cambiar de nombre, se llaman Chile Contigo Mejor, que agrupa a todos los partidos oficialistas más la DC, y tenemos los republicanos y los PRG. Y para que nos hagamos una idea de lo que enfrentó una persona, o enfrentamos todos nosotros la papeleta, mirando solamente los pactos Chile Contigo Mejor, ese cruce de colores es lo que pasó con las distintas pactos de alcalde, concejal, que se dividieron, después en GORE, para gobernador regional, que no eran los mismos pactos que se hicieron para los concejales, y después para los CORE, para colmo de males, tampoco eran los mismos pactos, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que vemos, ¿no es cierto?, es que por una parte tenemos nombres de pactos que cambian mucho, sobre todo del oficialismo, y por lo tanto van perdiendo cada vez su marca con respecto al nombre de lo que invoca el partido. Antiguamente la gente, cuando se le preguntaba si se identificaba, por ejemplo, con la concertación y con los partidos de la concertación, muchas veces sumaba más la concertación que la suma de la identificación con partidos. Acá es imposible. Cambian para cada elección y para cada cargo de elección. Entonces vemos esto, una debilidad, ¿no es cierto?, de las coaliciones, muchos partidos, eso ya lo sabíamos, y también vemos como un contexto, y esto lo quería mostrar para alcalde, qué es lo que pasa con el porcentaje de candidatos, las personas que se presentan. Y lo que vemos acá es que los militantes en alcaldes han caído desde que eran una mayoría de los candidatos en 2016 alcalde a solo un tercio en 2024, ¿no es cierto? Han caído abruptamente. Han aumentado los independientes en pacto, pero lo que más ha aumentado y con mayor fuerza son los independientes fuera de pacto. Reditúa correr fuera de pacto, en parte por esta confusión de los partidos, pero también por lo que sabemos, ¿no es cierto?, este desprestigio de la política de los partidos políticos. Entonces, en ese contexto es que yo quería mirar los resultados y sobre todo la elección
de participación. Entonces, para mirarla y para poner un poquito de orden en esta conversación, yo voy a hablar de Chile Contigo Mejor, que es vamos a analizar siempre esa coalición, y cuando miremos hacia atrás vamos a agrupar los partidos como si fueran de la coalición de hoy de alcaldes, que es el oficialismo más la DC. Chile Vamos es sencilla, ¿no es cierto? A veces está el PRI o no, pero como es chiquitito, no es demasiado relevante para el análisis, y el Partido Republicano. Y también vamos a mirar los independientes fuera de pacto en algunas ocasiones, y para ver un poco qué está pasando a nivel global, el Partido Social Cristiano, que es esta fuerza que está emergiendo, que intenta capturar el voto, sobre todo el voto evangélico, y podríamos pensar un proceso similar a lo que ocurrió en Brasil, ¿no es cierto?, con el voto evangélico. El Partido de la Gente, que si recordamos bien el 2021 fue la gran sorpresa y el gran temor, ¿no?, y que ahora vamos a ver que quedó reducido a su mínima expresión. Y estos partidos que intentan capturar el centro, que es el centro democrático, ¿no es cierto?, amarillos y demócratas. ¿Qué pasó con ellos? Entonces, en términos de participación electoral, no es ninguna sorpresa. Esto sobre el total de inscritos, cuando había voto obligatorio y registro voluntario, estos son sobre los inscritos. Cuando es obligatorio, las personas inscritas van a votar, ya sea que los obligaron a inscribirse, inscripción automática, o se inscribieron voluntariamente, ¿no? Y eso es bien interesante, y vemos que para esta elección no hubo un cambio dramático. De hecho, redondeando al 85%, no ha cambiado dramáticamente la participación. ¿Ya? Pero algo interesante ocurrió, y estos puntitos son las comunas, y lo que vemos en el eje X, abajo, es la pobreza comunal, es lo que vemos en el eje Y, en la participación. Y lo que nos muestra este gráfico es algo que antes había una aprensión y que sucedía con voto voluntario, era que había un sesgo socioeconómico, sobre todo en las regiones, en las comunas de regiones de zonas metropolitanas, en las comunas densamente pobladas, a mayor pobreza, menor participación. Y lo que vemos es que esto se revierte, y es plano, hay una varianza obviamente, pero no vemos una tendencia clara con pobreza. Si hay algo, uno quizás podría decir casi una pendiente positiva. ¿Y por qué vemos esto? Y acá sí distinguimos, y este gráfico un poco enredado, pero lo que les quería mostrar, este es el cambio de participación, este es el nivel de pobreza, estas son las comunas de Gran Santiago, que me refería que son las más densamente. Lo que vemos es que donde más aumenta la participación con voto obligatorio e inscripción automática es justamente en las comunas más pobres, ¿no es cierto? Estamos llevando electores a la mesa en general con menores niveles de ingreso, y eso implica que se fue equiparando la participación electoral por niveles de ingreso, sobre todo en el Gran Santiago. Ahora, ¿qué pasó con los nulos y blancos? Que era una gran preocupación. Y acá es importante distinguir, porque cada papeleta puede tener sus propios nulos y blancos, ¿no es cierto? Acá habían 4 elecciones, alcaldes, concejales, cores y gores. En general, y este es un trabajo que yo hice con Loreto Cox, analizando el impacto del cambio de las reglas electorales, ¿se acuerdan? Cuando cambió del binominal al proporcional moderado, y lo que vemos es que un aumento de la magnitud del distrito, o sea, entre más gente se elige, que impacta en la cantidad de candidaturas que están en la papeleta, mayor el nulos y blancos, y eso se asocia no a un voto de protesta, sino en general a un voto de esfuerzo cognitivo demasiado grande. Es demasiado grande la papeleta, son demasiados los candidatos, porque acá votamos por personas, es que, chao. O me equivoco y voto por más de 2 personas, porque en realidad no entiendo mucho cómo votar. Y lo que vemos acá es que esto es previo, cuando era voto obligatorio, inscripción automática, alcaldes y concejales, y es interesante porque vemos que hay un salto, ¿no es cierto?, entre aquellos que 11% son los nulos y blancos en el alcalde de esta elección, 21 en concejales, que es parecido, que es igual de hecho, al porcentaje de nulos y blancos en la elección del Consejo Constitucional, 18 en el GORE, que uno pensaría que para gobernador regional habría menos nulos y blancos, o a lo menos similares, que para alcalde, y vemos que hay más, y eso es interesante para ver en el fondo cuál es la importancia o relevancia que las personas le asignan a la hora de votar al gobernador versus el alcalde. Parece que votan con mayor decisión por una opción como alcalde más que como gobernador regional, y el core, 1/4 de la gente no expresó su voto, ¿no es cierto? Y esa de hecho es el mayor porcentaje de nulos y blancos que hemos tenido en elecciones en Chile desde el retorno a la democracia, ¿ya? Pero, y en la nota positiva para terminar acá, es interesante porque tampoco se disparó como uno habría podido pensar. Ahora, para terminar este análisis,
más puntitos, pero lo que les quería mostrar en el fondo es que para todos vemos los nulos y blancos concejales y arriba los nulos y blancos de las otras elecciones. Para todas las elecciones hay mucho menos nulos y blancos para alcaldes que para concejales. Para todas las elecciones hay más votos nulos y blancos para core que para concejales. Tiene sentido, ¿no es cierto? Los cores son muy lejanos a las personas. Pero lo interesante es que si miramos los puntos verdes, que son los gobernadores regionales, para la gran mayoría de las comunas hay más nulos y blancos para gobernadores regionales que para concejales. ¿Ya? Y eso es interesante, eso nos está diciendo algo de la relevancia que tiene para la ciudadanía o lo que pueden entender del voto de la ciudadanía de concejales versus core. ¿Ya? Entonces uno podría decir, bueno, pero es que está asociado, ¿no es cierto?, a los nulos y blancos de las elecciones pasadas. Bueno, si uno los mira, en realidad la única que está asociada, que son donde había más nulos y blancos en la 2021 versus 2024, eran los core. Y acá es algo muy interesante. Si vemos en la asociación por pobreza y nulos y blancos, vemos que para todas las elecciones en las zonas metropolitanas, ¿no es cierto?, en las zonas densamente pobladas y más grandes, y urbanas sobre todo, ¿no es cierto?, la asociación es positiva. Pero si nos vamos a las zonas no metropolitanas, que son zonas rurales o menos densamente pobladas, vemos un patrón diferente. Y lo que vemos es que para alcaldes y concejales es negativo, es decir, hay menos nulos y blancos, en promedio, ¿no es cierto?, en las comunas con mayor pobreza que con las menor pobreza. ¿Ya? Y ahí hay algo que explorar, una hipótesis tentativa, es que en parte puede ser por el tamaño, es cierto, pero también por la relevancia que tiene el gobierno comunal para esas personas versus en unas zonas más pobladas, más grandes o con mayores niveles de ingreso, ¿no? Y acá eso es importante, nos está indicando. Y también en el core no hay casi ninguna y en gobernadores es positiva. Entonces vemos esto muy, y acá termino con esto, es importante porque son 4 elecciones y son 4 elecciones que son bien distintas, ¿no? Y por eso un poco uno son muchas cosas y variables que mirar. Pero es interesante esto que nos indica cómo las personas se van aproximando a los distintos cargos de distintas comunas. Entonces ahora vamos con los resultados electorales. En primer lugar, yo les había comentado al principio, ¿no es cierto?, que había un aumento de los independientes, ya sea fuera de pacto o dentro del pacto. Solo que esto replica exactamente en la tabla que les mostré al principio, pero con la tasa de éxito. ¿Ya? Hay una caída en la tasa. La tasa de éxito lo que tiene que ver es, se comparan los candidatos militantes con los electos militantes, ¿no es cierto? No importa que sean muchos o pocos en comparación con los otros, sino que yo me quiero comparar cómo les va. Y lo que vemos es que, en general, han caído la tasa de éxito de los militantes, no dramáticamente. Ha caído un poco los independientes fuera de pacto y no ha cambiado, de hecho aumentó el 2021, que se acuerdan, esa fue la elección de la convención constituyente, en que fue el boom de los independientes, efectivamente fue un poco mayor, pero ahora volvió a un 15. Y lo interesante acá que si vemos la tasa de éxito de los que van en pacto cayó en parte porque son mucho más candidatos, han aumentado sustantivamente, pero los independientes fuera de pacto, a pesar de que son más, se mantiene la tasa de éxito, ¿no es cierto? Sigue habiendo, sigue siendo rentable ir como independientes fuera de pacto, y eso es una preocupación que tenemos en términos de la consolidación de los partidos y lo que está ocurriendo en los partidos en Chile. Entonces, ahora quería ver el resultado agregado. Esto ustedes lo han visto varias veces ya probablemente, pero yo quería agregar simplemente la tasa de éxito, ¿no? En gobernadores es imposible mirarla todavía porque no tenemos quién ganó, quién perdió. Vemos el porcentaje de coaliciones, ¿no es cierto? Los porcentajes a nivel nacional, le fue muy bien a Chile Vamos. Contigo Chile Mejor sacó un 21. En core, sin embargo, que están ordenados por porcentaje, un 34% la oficialista más DC, 27% Chile Vamos, 16% republicano. Y acá es interesante porque el Centro Democrático, que uno podría pensar en una sociedad que es moderada, porque vemos en todas las encuestas, ¿no es cierto?, que el porcentaje de las personas que se ubican en posiciones moderadas en los ejes libertad, esfuerzo, responsabilidad del Estado es muy importante, no es capturado, sino que más bien sigue siendo capturado por los partidos tradicionales
y el Partido Republicano que tiene, y eso es lo que ayer escuchábamos, ¿no es cierto?, a el presidente y al ex candidato presidencial José Antonio Kast, en Core tuvieron su mejor desempeño, tuvieron una muy buena tasa de éxito, ¿no es cierto? Si bien tuvieron solo 232 candidatos, ganaron con 60, con casi uno de cada 4 fue electo entre los core de los partidos republicanos, que fue tremendamente exitoso, versus 1 de cada 10 del oficialismo y un poquito menos de 1 de cada 5 de Chile Vamos, ¿no es cierto? Ahora, uno querría mirar un poco a nivel global en los gobernadores regionales cómo les fue, ¿no es cierto? Y esto es lo que habíamos estado, lo que se vino discutiendo todos estos días. Hubo 5 regiones que ganaron en primera vuelta, 4 del oficialismo más DC, 1 de Chile Vamos, y 2 regiones en realidad es casi que ganaran en primera vuelta porque pasaron a segunda vuelta 2 candidatos del pacto oficialista, y en la otra 2 candidatos, uno de Chile Vamos y uno de Republicano. Entonces tenemos competencia en realidad en estas 8 regiones, ¿no?, que van a ser estas 2 competencias. Entonces, para poner un poco de perspectiva, ¿no es cierto?, en 2021 arrasó el oficialismo. Está en cafecito, tenemos solamente el Biobío, que es independiente, que era ex DC, ¿no es cierto? En verde solamente quien ganó Chile Vamos. Y tenemos el resultado de 2022, vemos en celeste donde hay una competencia entre las 2 coaliciones. En verde claro es donde hay una competencia entre la coalición entre Chile Vamos y Republicano, y gana Chile Vamos. Yo diría, estamos súper bien. Pero si comparamos con lo que fue la primera vuelta 2021, no estamos demasiado diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos interpretar y darle una mirada a estos datos, además de ver los porcentajes? Una primera forma, y hay muchas, es hacer un poco de política ficción. ¿Y a qué me refiero con política ficción? ¿Qué hubiera pasado si Chile Vamos y el Partido Republicano no hubieran ido divididos? ¿Ya? ¿Qué hubiera pasado con las elecciones de Core si no hubieran dividido? Y al revés, si el pacto Chile Contigo Mejor, que era el pacto oficialista, se dividió en las elecciones de Core, si no hubieran dividido, ¿qué hubiera pasado? ¿Ya? Y lo que vemos, y acá es bien notable la diferencia, es la primera columna es solo si Chile Vamos y Republicano fueran juntos y compitieran con Chile Crece Contigo, ya sea juntos, separados, según cómo vaya. Y lo que vemos es que hay varias regiones, ¿no es cierto?, en que Chile hubiera ganado en primera vuelta, ¿no es cierto? Arica y Parinacota, el Maule, Biobío, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. De hecho, hay 2 regiones, ¿no es cierto?, en que sabemos que ganó la Concertación, que podría haber ganado Chile Vamos más Republicano, porque sumados los 2 lo duplicaban, ¿no? Y acá esto es que pasa si también juntaban fuerzas los de Chile Crece Contigo, cambia un poquito los resultados, ¿no es cierto? Pero de todas formas sigue siendo un triunfo mayor para Chile Vamos. Entonces pareciera que la derecha en esta elección está muy bien posicionada. Al final de esta presentación vamos a conversar, bueno, cuánto se traspasan efectivamente, cuánta ficción es esta política ficción que estamos haciendo. Y vamos a conversar y mirar ciertos números. Para no seguir, después tenemos alcaldes y concejales. Y acá lo que vemos de nuevo es la tasa de éxito, ¿no es cierto?, de entre Contigo Chile Mejor, Chile Vamos y Republicano, y acá vemos que efectivamente, tanto en alcaldes como en concejales, la tasa de éxito mayor fue de Chile Vamos. Y fíjense que Chile Vamos no presentó alcalde en todas sus comunas, solamente en 278, pero pareciera que eligió muy bien aquellas comunas porque tiene una tasa de éxito en 44, ¿no es cierto? O sea, poquito más de 4 de cada 10 candidatos a alcalde de Chile Vamos ganaron la alcaldía en las comunas que se presentaron, ¿no es cierto? Y lo mismo, ¿no es cierto?, con concejales. Ahora, este gráfico con muchos colores, lo que les quería mostrar es poner un poco en perspectiva estos resultados, porque dicen, ok, ya sabemos cómo nos fue ahora, pero ¿cómo fue en el pasado? ¿No? Y acá lo que quería es la debacle por decirlo de alguna manera, para Chile Vamos, ¿no es cierto?, en la presidencial, que su candidato Sichel no pudo capturar los votos de los diputados, para la convención, para el Consejo Constitucional, y ahora en el fondo ha vuelto a un porcentaje similar al que tenía en la elección de alcalde 2021. ¿Ya? Lo que le pasa a Chile Crece Contigo, Contigo Chile Mejor, es que bajan a 30% de su 38% que venían desde 2021 en todas las elecciones que habían competido,
juntando los partidos que están en 38, y republicanos aumenta, o sea, no se acerca ni por lejos a lo que obtuvo en la presidencial del Consejo Constitucional, pero sí tiene un aumento relativo, o bastante importante en términos de porcentaje con respecto a la alcaldía anterior. Y acá vemos que el Partido de la Gente prácticamente desapareció, desde ser esta amenaza que estaba sobre los otros partidos a haber desaparecido, y vemos que el otro partido que surge harto, que es otro que podría interpretarse como derecha, el Pacto Social Cristiano, ¿cierto? Y tenemos los independientes, que nuevamente son un porcentaje muy importante de los votos. Entonces, ¿cómo nos fue a las tres coaliciones comparadas 2021-2022, pero haciendo un clic un poquito más profundo? ¿Ya? Entonces yo quería primero que comparáramos y miráramos dónde compiten, ¿no es cierto? El único que aumentó las comunas donde competía, que por razones obvias porque solo compitió en 2 en 2021, fue Chile Vamos. Las dos coaliciones disminuyeron el número de coaliciones en que competían, ¿no es cierto? Pasaron 322. ¿Qué dije? Chile Vamos, republicanos. Republicanos, perdón. Sobre votos válidos, vemos que, bueno, lo que conversábamos, ¿no es cierto?, cayó el oficialismo, aumentó un poco Chile Vamos y aumentó Republicanos, y acá, pero pese a esta diferencia pequeña en votos, la configuración de las alcaldías y cuáles son las alcaldías que ganaron, fueron en zonas más pobladas, por lo tanto la población que está gobernada por un edil o un alcalde de esa coalición cambia muchísimo más, ¿cierto? Entonces tenemos que para Contigo Chile Mejor se van a acercar a las presidenciales y a las parlamentarias con detener la mayoría de las comunas gobernadas por un alcalde de su coalición a casi un tercio, 37%, versus Chile Vamos, que tenía un 22%, pasó a un 35%. Bueno, y republicanos, como son poquitos, aún sigue siendo muy poco, y también es interesante lo que les mostraba antes, la tasa de éxito, ¿no es cierto? Chile Vamos fue muy exitoso en la... Acá otra mirada más, capitales regionales, ¿no es cierto? Nuevamente, Contigo, el partido oficialista más bien, pasa de 10 a 7, o sea, disminuye, pero no desaparece, sino que tiene un buen resultado, y se iguala, con Chile Vamos con 7, hay 2 de independientes, y el Partido Social Cristiano, que fue, ¿no es cierto?, Concepción. Entonces, para terminar de mirar esta comparación, queríamos mirar algunas comunas emblemáticas donde fueron a reelección los alcaldes. Entonces tenemos Santiago, que perdió la incumbente, Iracy Hasley perdió por 10 puntos, esto es comparado votos válidos. En Ñuñoa perdió Emilia Ríos, pese a que aumentó su desempeño electoral, aumentó por 14 puntos lo que tenía con respecto a la elección pasada. Sin embargo, Sichel tuvo una campaña mucho más exitosa y le ganó por menos de un punto. En Maipú, Bodanovich, como sabemos, arrasa y aumenta en 23 puntos su apoyo electoral. En Vitacura también Camila Merino arrasa y también aumenta 24 puntos su apoyo electoral. Tenemos en que Castro disminuye y Ripamonti disminuye. Y acá es interesante porque, por una parte, tenemos 2 alcaldes que han enfocado mucho su gestión y que tienen un rédito bastante alto, que pensemos en Bodanovich y Camila Merino, ¿no es cierto? Y por otra parte, los 2 candidatos del Frente Amplio que tenemos acá, que fueron incumbentes del Frente Amplio y ganaron su elección, tuvieron críticas o posiciones bastante opuestas a las posiciones que usualmente tiene el gobierno, ¿cierto? Bodanovich, ¿se acuerdan que llamó a los militares a la calle? O sea, perdón, los militares para cuidar, velar por la seguridad, y Ripamonti, frente al incendio que uno hubiera pensado que hubiera sido tremendamente castigada, ella logró exitosamente culpar al gobierno y fue tremendamente crítica, sobre todo en las últimas semanas, con respecto a el rol del gobierno en la reconstrucción post-terremoto y desligarse de eso. Y en ese sentido, yo creo que hay que tener cuidado de leer 100% el apoyo a estos candidatos como un apoyo traspasable a posibles candidatos presidenciales del Frente Amplio, ¿no? Porque tienen un matiz de diferencia. Entonces, sigamos un poco con la política ficción. ¿Qué pasaría?
que se escuchó mucho. ¿Sí? ¿Qué pasaría si Chile Vamos y Republicano hubieran ido juntos en alcalde, ¿no es cierto? Si no hubieran ido divididos. De las 345 comunas, son 346, pero en realidad Antártica se junta con Cabo de Hornos para efectos, por eso contamos 345 comunas. En realidad, en Chile Vamos y el Partido Republicano compiten solo en 34 comunas. Y de ellas, solo en 20 no ganó ninguno. En 10 ganó Chile Vamos y en 4 ganó Republicano. O sea, vamos a mirar 20 comunas en que fueron en competencia y no ganó ninguno de los dos pactos. ¿Ya? Y vamos a ver qué hubiera pasado, y para movernos un poco de las tablas, un pequeño gráfico para más la distribución territorial. En naranjo vemos aquellas comunas, aquellas 8 comunas en que se hubieran ido juntos, hubiera ganado la derecha, Chile Vamos con Republicano. Y en realidad son varias comunas pequeñas, Río Hurtado, Curarrehue, ¿no es cierto?, Quinchao, pero tenemos comunas relativamente grandes, 60, 70.000, como Cerrillos, Padre de las Casas, San Carlos, de Valdivia con 145.000, y lo que ha estado en boca y en la discusión de todos, ¿no es cierto?, que ganó el Partido Social Cristiano, que hubiera sido derrotado si iban juntos Chile Vamos con Republicano. Entonces vemos que, pero en otras 10, en otras comunas, ¿no es cierto?, las azules no hubieran ganado de todas formas. Entonces hay un matiz ahí con respecto a el rol. Y para ir cerrando un poco y abrir el paso a los comentarios, empezar a reflexionar, bueno, ¿cuánto es traspasable? ¿Ya? Uno puede tratar de aproximarse a esto siempre un poco de la mano de la política ficción, ¿no es cierto? Si los alcaldes, si miramos cómo les fue a los alcaldes versus a los concejales en comunas donde solo competía un candidato de Chile Vamos o un candidato republicano, ¿ya? Todos los votos de concejales de Republicano y Chile Vamos, ¿se fueron a ese único candidato o no? Esa es la pregunta. ¿Se traspasaron todos esos votos a ese alcalde que corría sin su competencia republicana o sin su competencia Chile Vamos, ¿no es cierto? Que es un poco el juego que uno hace pensando en posibles segundas vueltas, ¿ya? Y también podríamos mirar gobernadores, y acá yo voy a mirarlo con concejales, no con core, que tuvieron muchos porcentajes, mucha votación en nulos y blancos, y que vemos que tampoco significa mucho la ciudadanía, sino que más bien concejales significan más. Y aquellas regiones donde solo compitieron candidatos oficialistas, un candidato oficialista, ¿se acuerdan que hay algunas regiones que compitieron 2 candidatos oficialistas, o que compitió solo un candidato de Chile Vamos o de Republicano, que son muchos menos? Entonces vemos, en comuna hay 244 comunas en que solo compite un candidato de Chile Vamos. El tamaño de los puntitos es el tamaño de la comuna, ¿ya? Y acá lo que vemos es que la línea gris si se traspasara, si fuera exactamente igual, ¿no es cierto? Concejales Chile Vamos y republicanos es exactamente igual al porcentaje de alcalde, sería como lo veríamos en la línea gris. Si están abajo, es que los alcaldes no lograron capturar todos los votos de los dos pactos. Y si están arriba, es que lo excedieron. Lo que podemos ver primero que nada es que hay una gran varianza, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay algo detrás que no capturamos precisamente, que nos está diciendo en realidad esto no es 1 a 1. ¿Ya? Depende mucho de las condiciones, esto obviamente son alcaldes, que es distinto, pero depende mucho 1 a 1, pero pareciera que no hay un problema de fondo en que no es posible traspasar votos, no es que jamás la gente republicana va a votar por un alcalde de Chile Vamos. Miremos qué pasa al revés, que son menos comunas. Hay 25 comunas en que solo compite un alcalde republicano. Y acá pareciera que sí podemos decir que es muy difícil que votantes de Chile Vamos en concejales le traspasen voto a los republicanos. De hecho, si ustedes ven, no hay ningún punto sobre la línea, ¿cierto? Entonces, mientras republicanos pueden traspasarle votos a Chile Vamos en algunas ocasiones, en otras ocasiones no, no pareciera que los votantes de Chile Vamos le traspasan sus votos a los alcaldes republicanos cuando compiten solos, ¿no? Y eso es importante. Hay solamente 2 regiones donde solo compite Chile Vamos, lo miramos por comuna, y acá, de nuevo, la diferencia con las elecciones, ¿no es cierto? En alcaldes veíamos que sí, que había varias veces en que los alcaldes lograban superar incluso la votación de concejales de republicanos más Chile Vamos. Vemos que en gobernadores, la verdad, en algunas.
¿ya? Pero la mayoría pareciera que no. Y para terminar, para no excederme demasiado en el tiempo, tenemos 10 regiones donde compiten un candidato del pacto Contigo Chile Mejor, que es oficialismo más DC. En general, no se traspasan muchos votos, ¿no? Esto está sin considerar región metropolitana. Les voy a mostrar después una región metropolitana, porque región metropolitana es un poco distinto, ¿no? Si bien no era un candidato del oficialismo, fue apoyado en gran parte por el oficialismo, pero vemos que pareciera que en su mayoría, entre ellos, no se traspasan mucho los votos para gobernadores. Y acá con RM vemos que sí traspasaron los votos, ¿no es cierto? Y acá lo que es interesante, y después podríamos detenernos como en mayor profundidad, ¿quiénes son estos gobernadores que logran capturar esos votos? Claudio Rego tenía una figura mucho más convocante, y de hecho hizo esfuerzos para, de lado y lado, ¿no es cierto?, que le puede haber costado votos de la derecha o de la centro derecha. Entonces, resultados... parezco más economista que politóloga, hay un pasado incierto, depende, ¿no es cierto? Depende mucho de la persona y los procesos, pero hay algunos patrones. Pareciera que no se traspasan mucho los votos de alcaldes republicanos de Chile Vamos, y a la inversa, ¿no es cierto?, de republicanos a Chile Vamos hay una gran varianza, y entre gobernadores de Chile Vamos hay varianza, pero hay una menor traspaso de lo que uno esperaría. Uno esperaría que si fueran juntos en el pacto electoral de candidatos, hubiera un mayor traspaso natural entre ellos, y quizás lo que está pasando acá que le está cobrando la cuenta tantas distintas coaliciones y nombres de coaliciones que no se identifican con una marca común, sino con partidos más bien de trayectorias e historias distintas. Así que muchas gracias. Bueno, nos toca entonces ahora a nosotros aportar a la interpretación y los datos que entrega la Carmen, que creo que son muy decidores en muchas cosas y nos ponen condiciones distintas de análisis. Entonces, Francisco y yo vamos a hacer una observación, digamos, sobre estos datos sobre la elección, y después abrimos la palabra para que ustedes también puedan preguntar. Sí, yo no sé si la María José me invitó como rector o como analista, pero voy a hablar voy a hablar primero como rector en 30 segundos y después me voy a dedicar de analista. Como rector quiero agradecerle que estén acá, agradecerle a los embajadores presentes, a cada uno de ustedes, decirles que estamos muy contentos de estar, que estén en nuestra casa, en una de nuestras casas, digamos, y decirles que para nosotros es muy importante poder hacer análisis, además análisis tan profundos como lo que ha hecho la Carmen, en el sentido de poder escudriñar los datos más allá de la opinología. Y ahora, desconstruyéndome, me voy a hacer el analista y ahora démosle a la opinología, entonces. Y a mí me parece que es importante considerar 3 análisis que me parece que en estos minutos podríamos hacer. 1, poder agotar un poquito el análisis de la elección. 2, ver qué está diciendo la sociedad chilena, eso me parece que es muy importante, qué está diciendo. Y 3, cómo se proyecta esto a la presidencia. Entonces, yo les propongo que agotemos esa primera instancia que ya ha salido en estos días, en estas horas, digamos, de qué significó en la elección. Y lo primero, me parece que es importante recordar ese viejo político europeo que decía, para saber quién ganó una elección, no hay que escuchar los discursos, hay que mirar las caras. ¿Ya? Y si nosotros vemos cómo fueron las caras del día domingo en la noche, tuvimos una conferencia de prensa del oficialismo, media oscura, no sé quién puso quién organizó esa conferencia de prensa, oscura, con unos rictus un poquito tensos, y claramente no se veía el oficialismo exultante, ni mucho menos. Vimos una conferencia de prensa republicano, hora y media después de lo que se había anunciado, también con caras bastante tensas, y vimos a Chile Vamos desbordado de alegría. Entonces, si seguimos ese viejo político europeo que decía miramos las caras, decimos que claramente acá el ganador no parece haber otro que Chile Vamos. Ahora, siempre estas son las características respecto a lo que esperábamos, entonces ahí me recordaba siempre la selección chilena, los que somos más viejos, sabemos que cuando nos volvíamos con un 2-0 de Brasil, llegamos contentos, digamos, porque esperábamos lo peor. Y entonces, claro, de cierta forma también hay que compararlo no solamente desde el punto de vista estático, sino respecto a las expectativas.
Me parece que fue importante lo ocurrido a nivel general en torno a Santiago. Santiago, hemos dicho, bueno, la Carmen también lo alcanzó a decir algo, Santiago es la comuna emblemática, es la comuna insigne, es la comuna que además de alguna manera ha sido predictora de lo que ocurrió en la presidencial, y esto no fue una elección peleada, sino que fue una elección que duplicó el candidato Desbordes a la candidata Irací, con una cosa que es bien emblemática. Santiago se transformó en el epicentro de la lucha contra Carabineros, de la refundación de Carabineros, y terminó de alcalde un ex carabinero. Ahí hay algo emblemático. Yo creo que en las elecciones uno tiene que sacar, porque las elecciones tienen este tipo de cosas. Ahí hay algo que podemos analizarlo después, pero que no es simplemente anecdótico. Después me parece importante determinar si acá efectivamente se determinó una moderación del electorado. Parece bastante claro que los candidatos más estridentes, los candidatos más confrontacionales, no tuvieron un buen resultado. E incluso si nosotros analizamos la cantidad de candidatos en la elección de alcalde electo, me parece que son solamente 2 los alcaldes, 2 de 345 del Partido Comunista, 2. Y del Frente Amplio son 5, pero son los candidatos menos confrontacionales, menos representativos de lo que fue el estallido social, digamos. Por el otro lado, en el caso republicano, también tuvieron una muy mala elección, finalmente obteniendo apenas 8 alcaldes en comunas bastante chicas, además en general, y por lo tanto hay una cierta concentración hacia la moderación, y eso quizás podríamos conversarlo un poquito más. Dentro de eso, también como cosa emblemática es lo que ocurrió en Las Condes. Yo creo que Las Condes también es una comuna muy significativa para lo que ha sido la derecha chilena. Siempre se habla de las 3 comunas y dentro de las 3 comunas hay una comuna, las 3 comunas, que es la más representativa. ¿Qué pasó en Las Condes? Y yo me aventuro a decir que lo ocurrido ahí fue una gran señal que da el electorado. Hay una señal que da el electorado. Esto no fue una elección competitiva en Las Condes. Mucha de la gente que votó por Catalina San Martín, hasta el día que votó por ella, no sabía cuál era el nombre. Y se confundía si era San Martín o Santa María. No sabía bien. O sea, no es que la gente se fascinó por una candidatura que apareció. No, este es un voto anti Marcela Cubillos. Es el voto anti Marcela Cubillos. No es un voto pro San Martín. Eso yo no conozco a la candidata, pero habría que avisarle porque en el fondo tiene que tener claro que esos votos no son de ella, ¿ya? Y por lo tanto rápidamente se le pueden escapar. Y finalmente, así como para hacer esta primera vuelta respecto a lo que fue esta elección, me parece que en el caso, o dos cosas muy chicas. Uno, en el caso republicano había una alta expectativa de que esto se podía producir el sorpaso desde republicano a Chile Vamos. Yo estuve en la mañana, me tocó estar en la radio con el presidente de la UDI y con el presidente de Republicano separadamente. Primero el de Republicano venía con mucha expectativa y después el de la UDI venía muy asustado, ¿verdad? De que esto se podía producir, que efectivamente la suma de Chile Vamos no alcanzara a ser lo de Republicano, y estuvo muy lejos de eso, o sea, muy lejos de eso. Y el último fenómeno, que yo creo que es una nota al pie de página, pero que me parece que es súper importante analizarla y hacer un doble clic, ¿qué ocurrió en Puente Alto? Porque lo de Puente Alto parece que está en otra sintonía. O sea, Puente Alto es ganado por un candidato representante claramente del estallido social, fuera del sistema, o sea, está como en una lógica muy distinta a esta moderación que vimos acá. Hubo una campaña bastante sucia, aparentemente de lado y lado. Se le ha indicado que él está asociado a la narcocultura. A mí no me consta eso, pero fue parte de la campaña que se generó, que habrían habido platas del narcotráfico. No hay ninguna prueba de aquello, pero podría ser. Y por otro lado, desde el mundo de la candidatura Rubilar, obviamente que fue una pelea fratricida entre Codina y Osandón, los dos caciques locales, en la cual en el fondo entre ambos se anularon. Creo que
Sí, una primera pasada ya para ir terminando lo que significó el análisis de la elección propiamente tal, me parece que eso es lo que me parece más relevante de destacar. Bueno, sigo yo, entonces también me voy a salir del rol de decana y entrar al rol de analista. Y yo quiero Que es mucho más entretenido en todo caso. por supuesto. Y entonces yo voy a ir en 5 puntos, así también un poco centrales, como a poner el marco del análisis. Lo primero, creo que en esta elección, y uno cuando mira los datos puede comprobarlo, lo que hay es un cierto equilibrio. Es verdad que Chile Vamos tuvo más éxito que la coalición, digamos, oficialista, pero también, si uno mira en relación a las elecciones anteriores, en relación a las elecciones anteriores, no hay nadie que se lleve la pelota para la casa, literalmente, ¿verdad? Entonces, Chile Vamos tuvo una gran votación, tuvo mucho éxito, pero también perdió comunas importantes como Puente Alto, por ejemplo. En el caso, ¿no es cierto?, del Frente Amplio más bien del gobierno, hay grandes, o sea, es una elección en que pierden, uno podría decirlo así, pero también tienen grandes triunfos en algunas comunas, por ejemplo Maipú, por ejemplo Viña, con todos los matices que uno puede ponerle a eso. Yo creo que eso es muy positivo. Y es muy positivo porque la tentación de quien cree que tiene todo el poder o toda la fuerza es muy negativa. Y nosotros hemos visto en las elecciones anteriores cómo ese fenómeno termina perjudicando a quien en el momento del éxito tiene el poder. Entonces creo que esta cosa más atemperada, en la que uno recupera una fuerza, pero tiene un cierto temor también, es un muy buen predicamento en orden a mirar una elección presidencial en un año más. Entonces, efectivamente, a pesar de que este es el marco, hay partidos que ganan más que otros. Eso es razonable, ¿verdad? Y yo lo quiero mirar en términos de elecciones de concejales, porque los concejales miran o marcan muy bien el poder respecto de los votantes, o sea, cuánto representa cada uno respecto de los electores o de los votantes. Entonces, obviamente, Chile Vamos, y voy a entender Chile Vamos, aunque venían en pactos separados respecto a los concejales, pero todos juntos, tiene un excelente desempeño, tiene más o menos un 28% en los concejales. El Partido Republicano, que además, ojo, había apostado por los concejales como una estrategia, ¿verdad? Y eso uno lo podía oír en muchas de las alocuciones de su representante, consigue el 13%, es decir, su aspiración de ser el partido más grande de Chile no se configura, e incluso Renovación Nacional como partido único tiene más concejales que el Partido Republicano, es decir, no es solo el conglomerado Chile Va. Esto creo que respecto de la política de la derecha es un elemento muy relevante. Si uno mira, la estrategia republicana es más bien una estrategia que tiene que ver con hacer crecer un partido, esto no lo estoy diciendo yo, sino que también se dice, digamos, en todas partes. Esa estrategia, que es una estrategia más bien electoral y es una estrategia más bien de corto plazo, es muy distinta a la estrategia que tiene Chile Vamos, que lo que busca es garantizar o proyectar o permitir una gobernabilidad en el tiempo. Y eso ha sido una tensión enorme en la derecha chilena. Entonces creo que esta elección permite, digamos, fortalecer la idea o la hipótesis de que Chile Vamos no necesita mimetizarse con republicanos para ganar o para poder tener un triunfo. Y yo creo que eso es muy importante. Ahora, voy a matizar esa hipótesis también. Voy a ir inmediatamente a esto porque yo no estoy de acuerdo de que esto sea una elección donde gana el centro. Por lo tanto, hay que tener cuidado en cómo uno armoniza esas dos cosas. Pero déjenme ir a los partidos que les va más mal, a los que pierden. El Partido Comunista es un partido fuertemente castigado. Y eso se nota, no solo porque pierde Santiago, y como dijo Francisco, pierde estrepitosamente, porque podría haber perdido de otra manera, ¿verdad? Yo creo que el evento de Limba terminó de ser, digamos, la estocada que efectivamente mueve esta elección con esa fuerza. Tiene simplemente un 6,24 en concejales y por tanto uno puede mirar que efectivamente pierde muchísima fuerza. Ahora, importante que los independientes, como decía la Carmen, que obviamente fueron un factor importante en esta elección, había 400, si no me equivoco, candidatos a alcalde independientes, distinguiendo los que están fuera de pacto y los que están dentro de pacto. También es verdad que los fuera de pacto tienen una representación menor en relación a los votantes. Entonces uno podría decir que existe un aumento de los independientes, pero por vías institucionalizadas, es decir, por vías de pacto. Y eso es bueno respecto de la estructura democrática de los partidos políticos. No digo que los partidos políticos
hayan avanzado demasiado, pero podrían haber retrocedido. Y eso creo que también es importante de observar. Ahora, sin embargo, creo que estos datos no se pueden analizar sin pensar en la elección del 2021. Y eso es muy complejo, porque la elección del 2021 es una elección, creo yo, muy anómala. Entonces, lo que hay hoy día, yo me arriesgaría a decir que es una cierta reordenación, un cierto reordenamiento de las fuerzas más natural, una caída del pic emocional, que fue lo que marcó la elección del 2021, y yo creo que además lo que ha ocurrido es que hay un cierto cansancio, agotamiento respecto de los efectos del estallido, y la seguridad ha pasado a ser un tema transversal, ya no es un tema solo de la derecha, sino que es un tema que todos han tomado, obviamente, porque es la primera preocupación ciudadana. Vamos al segundo punto, ¿qué es lo que se premia y qué es lo que se castiga en esta elección? Yo diría que hay que distinguir. Se castiga, primero, muy claramente, y mirando lo contingente, la estridencia. Yo diría la soberbia y diría también la falta de empatía. Y eso tiene algunos candidatos muy claros, ¿verdad? Hay en la Comuna de Las Condes y en Viña del Mar, yo creo que son como donde se nota con más fuerza muchos votos que cambiaron, que se dieron vuelta, en el sentido de que muchas veces se olvida que en política la forma y el fondo son igualmente importantes. Entonces, cuando la forma es estridente, cuando la forma no conversa bien, lo que ocurre es que las banderas se caricaturizan. Y yo creo que eso fue, de alguna manera, la expresión contingente de lo que puede haber pasado en Las Condes. Una sensación de haber caricaturizado el concepto de libertad. Yo creo que en esa comuna, que es una comuna informada, es una comuna de personas que están muy inmersas en lo cotidiano, que tienen una reflexión, digamos, más profunda, yo creo que ahí hay un castigo justamente ¿Puedo a preguntar eso. algo de eso? Sí. Porque la estridencia es lo que estamos viendo en el mundo hoy día. Trump, Milei, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que el mal cálculo que se generó en ese liderazgo es pensar que esa estridencia que están funcionando en todas partes iban a funcionar acá. ¿Por qué creen ustedes, y a lo mejor también la Carmen tiene alguna hipótesis, por qué esa estridencia no funcionó? Porque claramente no funcionó. No, yo tengo la hipótesis que era justo lo que voy a decir ahora, y yo creo que por eso es una cosa contingente. No hay que mirarla como una observación genérica, o sea, es un caso así. El error, creo yo, está en creer que uno esa cosa de creer que hay un fenómeno que no puede demostrar directamente. Ahora, es que se han hecho la elección, son esos que tenían la moderación, yo diría mucho cuidado. Una cosa es otra cosa del yo creo que aquí puede equilibrio entre ser claros, muy claros, todo ser implacable. Pero al mismo tiempo tiene que haber una cierta empatía, una convicción, una cierta empatía, una cierta cercanía que en la agresividad no se ve, no se toca. Yo creo que ahí hay un buen match. Y entonces creo que eso es lo que se castiga, digamos, cuando no está eso, pero lo que se premia, y yo creo que esto también hay que incorporarlo, tiene que ver con la gestión. Uno mira que aquí los alcaldes que lo hicieron bien son alcaldes que están votados, reelegidos y reelegidos con buenas votaciones, sacando a la Macarena Ripamonte, que como dijo la Carmen, tiene un efecto que tiene que ver con irse contra el gobierno. Y termino con la elección presidencial, proyección presidencial. Yo esperaría, terminemos Vale. y lo dejamos para el final. Carmen, Carmen, ¿algún comentario adicional? Una sola cosa que me interesa aquí marcar, que es los nulos y blancos, que la teoría es que los nulos y blancos son votos de rechazo, son votos de descontento. Aquí, según los datos de la Carmen, parecería que son más votos de desconocimiento. Y eso es muy importante porque a esta elección llegamos sumidos en la contingencia sin haber puesto en el debate las necesidades de las comunas, las modificaciones que se necesitaban, los esfuerzos que tenían que hacerse, los riesgos que habían. Cuando no hablamos de lo que vamos a elegir, parece que la gente naturalmente se resta. Sí, no, yo quería, dado que fue la pregunta de la estridencia, pensando también, si uno pone el contraejemplo, ¿no es cierto?, de Milei y de Trump, que eran circunstancias que estaban bien asociadas al populismo, ¿no es cierto?, a esta
mundos muy polarizados, efectivamente, ¿no? Y que era, si uno busca cuál es el escenario más similar en Chile, eran los plebiscitos, en que ahí había una polarización afectiva muy grande y que estaba así la estridencia mucho más marcada que podía tener éxito. Pero en esta elección, que hay una menor polarización afectiva, o sea, que los candidatos no se distinguen en bandos de buenos y malos, normativamente, vemos, ¿no es cierto?, que es como uno esperaría que funcionara, que efectivamente la mayoría de las personas, ¿no es cierto?, buscan candidatos, y ahí está la distinción importante que decía María José, no necesariamente qué significa ser moderados, pero sí yo diría, y esto mirando resultados también hacia atrás, pensando en la ciudadanía, siempre valora a la gente que busca acuerdos. En la encuesta CEP, ¿no es cierto?, siempre se pregunta si usted quiere líderes que defiendan su propia posición aunque no se produzcan acuerdos, o que busquen acuerdos aunque sean un poco sus posiciones, y prefieren los acuerdos, sobre todo porque hay dimensiones relevantes para cambiar. Entonces yo creo que ahí hay un punto importante, que no es necesariamente no tener una idea clara, pero sí tender la mano al otro. Yo creo que eso es sumamente relevante, y por eso en elecciones de alcalde, en que en general no están debatiendo, y acá esto es muy interesante cómo se va a mover para la parlamentaria, no están debatiendo temas de política legislativa o políticas públicas nacionales, no están debatiendo sobre pensiones, que no hay acuerdo. Yo veo a Salvador acá que todavía no tenemos acuerdo, no en pensiones, no están discutiendo salud. Entonces, la ciudadanía lo que busca en los alcaldes muchas veces justamente es esa figura que resuelva, que ejecute los problemas. Y una acotación con Puente Alto que me parece sumamente interesante, yo creo que es lo que vemos con, como conversábamos, nulos y blancos, que es menor en comunas más urbanas y más pobres. Puente Alto, efectivamente, está esta duda porque es asociado a un cantante como el narcopop, no sé cómo decirlo, pero Toledo ha venido trabajando, fue candidato en la elección anterior, estuvo trabajando en organizaciones comunitarias, tiene esta organización Shishiganga, pero que ha mostrado, y lo que yo creo que también muestra en Puente Alto, es el valor de lo local, de trabajar desde años en la comuna, ¿no es cierto?, y venir trabajando y por eso yo tendría cuidado en leer ese voto muy partidariamente o políticamente, sino más bien es un poco como el alcalde de Renca, de Castro, que se ha distinguido, que es un ex DC, ¿no es cierto?, pero también se ha distinguido por gestión y trabajar con las comunidades. Claro, ahí podríamos ver en algún momento si lo local tiene alguna significación en las elecciones chilenas. Mi impresión es que no. Un amigo extranjero me decía que le llamaba mucho la atención cómo acá los candidatos van de un lado al otro sin ningún problema y salen electos, digamos, y el senador Insulza se fue a Arica, y yo creo que alguna vez habrá conocido el Morro de Arica antes de haber, digamos, sido electo, y fue electo, y no fue un problema, y Bodanovich no tenía relación con Maipú, y así sucesivamente. Es un fenómeno muy chileno, eso no ocurre, sería bien impensado en otro país donde ocurren estos fenómenos. Pero en el caso de Puente Alto, una de las cosas que se le Ahí ganó lo replica, local, sí, claro, pero, y acá pero la no sé. rural, es una comuna Sí. donde prefieren gente que... Pero mira, me acordé que cuando sí. la Raquel Argandoña fue alcaldesa de Pelarco, y entonces el candidato local, que era Correa, dijo: vote por un pelarquino y no por un afuerino. Y arrasó la Raquel Argandoña. Obviamente lo local no significó nada. O sea, parece ser que, no sé, hay que analizar un poquito No más si lo siempre, yo local creo. es valorado o no en Chile. Mi impresión es que no tanto. Un segundo punto, yo creo que, ya antes de dar la palabra, que me parece importante analizar, es cómo la sociedad chilena de alguna manera ha tenido como una vuelta tan relevante. O sea, el año 2021, cuando se eligieron los convencionales, ¿cierto? O los consejeros, no, los convencionales. Bueno, fue como una cierta respuesta a la sociedad chilena que buscó digamos, en la lista del pueblo la salida a los problemas que tenía, y después, un año después, estaba eligiendo a
candidatos republicanos. Entonces, de alguna manera hay como ensayo y error de la sociedad chilena que intenta de alguna manera salir, y por lo tanto, si esta hoy día fue los candidatos menos estridentes, como dice la María José, mañana pueden ser otros, porque los problemas van a estar ahí mismo, y entonces el espacio del populismo, el espacio de otras cosas, está, o sea, veo como una sociedad chilena muy volátil, o sea, de alguna manera buscando respuestas distintas al mismo problema. Pero sí hay un fenómeno nuevo y hay algo que hay que considerar, que es el voto obligatorio. Creo que eso no es irrelevante en este análisis. El voto obligatorio, si nosotros hacemos el track de las 4 elecciones con voto obligatorio, ¿qué es lo que tenemos? Primero, el rechazo masivo, el 62%, a la constitución propuesta de, digamos, que venía del estallido social. Después una elección de convencionales o consejeros, digamos, muy marcada a la derecha, donde republicano se catapultó hacia adelante. La tercera elección fue a mi juicio, sorprendente 43% en favor de una constitución bastante partisana, que era la segunda constitución hecha por los republicanos. Una votación del 43% no es poco. Y lo cuarto que vemos aquí es que vemos por primera vez a la derecha que es mayoría. Es decir, vemos en las últimas 4 elecciones una consistencia. Si nosotros vemos a nivel de concejales, la derecha, la suma de todas las derechas, digamos, es un 52% contra el 41% de la izquierda, en alcaldes 37 contra 30, en cores 53 con 42 y en gobernadores 52 contra 40. Es decir, hoy día vemos un potencial electoral dado por el voto obligatorio que se ha movido consistentemente, y eso en el fondo me gustaría si ustedes tienen alguna opinión respecto a ese punto. Mira, yo creo que tomando ese punto, pero en un contexto más amplio, el gran riesgo que tienen las elecciones que han tenido en Chile es su sobreinterpretarlas. Entonces creo que aquí hay que tener mucho cuidado siempre con eso y tener más, diría yo, una interpretación más restrictiva que una interpretación más amplia. Eso es lo que nosotros hemos pensado. Ahora, yo vuelvo a insistir, yo creo que la elección del 2021 y la de ahora lo que muestra es una cierta normalización, ¿verdad? O sea, hubo un momento de un alto pique emocional y hoy día estamos entrando quizá en una etapa más plana, ¿verdad? Yo la agradezco, yo encuentro que ya hemos tenido demasiada diversión, o sea, que bienvenida, digamos, el aburrimiento, si lo queremos llamar así, ¿verdad? Ahora, lo que sí me interesa mirar, y como decía Francisco, lo de las fotos, ¿verdad? Es las fotos también que hubo ayer, porque esto tiene que ver con los partidos, con las coaliciones. Cuando nosotros veíamos los candidatos de derecha, veíamos a Belén Matei como candidata, con los 3 presidentes de partido atrás. Eso es una foto de unidad, ¿verdad? Eso es una foto de unidad que proyecta, digamos, una fórmula distinta hacia adelante. Cuando veíamos al Partido Republicano, como decía Francisco, lo veíamos un poquito más complicado, ¿verdad? Dando bastantes explicaciones, José Antonio Kast poniéndole un poco de alegría, digamos, a una foto que claramente no lo era. Pero lo que es muy curioso, que a mí me parece lo más relevante quizá, junto con la unidad de Chile Vamos, es que cuando aparece Tomás Bodanovich en su gran celebración, aparece solo, no aparece con ningún partido detrás. Y cuando va a la moneda, el que era la gran carta de la izquierda, se pone muy atrás, es muy alto, entonces se veía, pero se pone muy atrás, sin tomar ningún protagonismo respecto de la foto en la que está. Eso dice mucho, creo yo, respecto de lo que ocurre. Y si lo miramos en el caso de Puente Alto, en el caso de Puente Alto, el alcalde Toledo, que fue a la moneda, entiendo si estuvo, pero al día siguiente sale diciendo, oye, mira, somos amigos, pero no somos los mismos. Entonces, hay que tener también cuidado, digamos, con esas fotos que hablan de una cierta proyección partidaria, digamos, hacia adelante. Y yo creo que la otra cosa que es interesante pensar también es lo que decía la Carmen, como último punto ante las preguntas, de los pactos, o sea, cómo se fusionaron, porque la gran, digamos, argumento o hipótesis republicana era que al ir separados en ciertas comunas se potenciaba la cantidad de votantes. Eso en ciertos casos es verdad, o sea, no es una hipótesis completamente equivocada, pero lo que es verdad es que hubo pérdidas muy importantes, como en el caso de Concepción, por ejemplo, que no hubiera sido así como lo mostraba la Carmen. ¿Y por qué esto es importante? Porque las elecciones de alcalde, si bien creo yo, y ahí podemos hablar después de la proyección presidencial, no son capaces de generar un efecto causa-efecto, ¿verdad? Pero sí es muy importante tener alcaldes, porque ya lo hemos visto aquí, que los alcaldes son los que logran llevar al terreno de lo concreto, de lo cercano, de lo tangible, el proyecto político del candidato, que es mucho más intangible, que es mucho más etéreo. Entonces, no es gratis,
perder, digamos, ciertas alcaldías o no. Y eso creo que para la proyección presidencial hay que pensarlo. Diputados y senadores, hoy día tenemos un Congreso muy fragmentado y obviamente tener mayorías garantiza un mejor ejercicio del gobierno que tener obviamente menos parlamentarios a tu favor. Carmen, vamos a la proyección presidencial y después abrimos las preguntas en lo que nos queda. ¿Cuánto se puede extrapolar en tu visión de economista, digamos? ¿Cómo es la pendiente? ¿Cómo sigue esto? A ver, yo creo que cada vez es más difícil. Yo entiendo que hay una discusión de cuán locales son las elecciones, pero cada vez vemos que se separan un poco las elecciones de concejales como de grandes movimientos nacionales, decíamos a nivel de comuna. Pero yo creo que hay dos efectos que pueden llevar un impulso, que permiten asociar, que no es tanto la gente que votó por los alcaldes y concejales de Chile Vamos o de Republicanos no necesariamente están apoyando el proyecto completo político. Lo mismo con Chile Crece Contigo. Y por eso el riesgo sobre interpretar los resultados, lo que pasó con la Convención Constitucional, con lo que pasó con el Consejo, ¿no es cierto? La gente votó republicano por el Consejo no porque estaban en contra del aborto, sino porque más bien era un tema de seguridad y porque ellos se asociaron muy bien con la campaña del rechazo. Si uno se acuerda, republicano, rechazo, ¿no? Pero hay dos efectos que pueden ser un rol clave, que comentaba también la María José, en términos de impulsar a los candidatos presidenciales del sector. El primero, ¿no es cierto?, es el ímpetu de sentirse ganadores, ¿no?, que genera un apoyo cerrado. En Chile Vamos, ¿no es cierto?, hay menos división, hay un apoyo cerrado. Está Evelyn Matei, que era hasta el momento la candidata, ¿no es cierto? Y también tienen más alcaldes que pueden hacer campaña por ellos. Y vamos a ver en las gobernaciones si también logran tener un buen efecto. Entonces hay un impacto más bien dinámico del efecto que tiene tener un alcalde de tu coalición que te permita llevar tu proyecto político, pero también aparecer en las fotos, ¿no? Entonces, eso genera un impacto positivo. Y lo mismo con los otros candidatos. Yo creo que ahí hay una posible efecto positivo para Chile Vamos de haber tenido un buen desempeño y para Chile Contigo, Chile Mejor o el oficialismo, ¿no es cierto?, que perdieron la alcaldía, les va a costar. Pero yo creo que la presidencial y esta conversación deberíamos tenerla el 25 de noviembre o el 26 de noviembre. Con las gobernaciones que son más... Porque esa va a ser mucho más, sobre todo si recuerdan que la gran mayoría era entre oficialismo y oposición. Esa elección, como el gobernador tiene menos rol local, va a ser leída mucho más en clave presidencial que es esta elección. Entonces, creo que conversemos el 25 o el 26. Vamos a entonces. José. A ver, yo respecto de la proyección presidencial, con todos los problemas que tiene proyectar, yo acabo de decir que no hay que sobreinterpretar, entonces no voy a hacer lo que yo digo que no hay que hacer, ¿ya? Pero haciendo un poquito de política de ficción, yo creo que Evelyn Matei es la gran ganadora de esta elección sin lugar a dudas, ¿ya? O sea, no solamente los candidatos que ella apoyó tuvieron mucho éxito, sino que ella como figura, digamos, e incluso uno puede ver que ella dijo que para la elección de gobernadores, que efectivamente es mucho más plebiscitaria respecto del apoyo o no apoyo al gobierno, ella va a acompañar, digamos, a todos estos candidatos. Esto es muy importante porque Evelyn Matei, acordémonos que ha estado de candidata alcaldesa, entonces tiene obviamente una limitación, entonces uno podría pensar que ahora sale, yo siempre he creído que eso es importante, a llenar, digamos, ese espacio y hacerse, digamos, dueña, digamos, en cierto sentido, de su rol y de ese espacio. Si lo miramos en el caso del oficialismo, una cosa, en la derecha también es importante Carter, el Delfín de Carter obtuvo una muy buena votación y eso también lo pone en una eventual primaria, digamos, como un candidato posible. En el caso del gobierno, el oficialismo, yo creo que la gran pérdida presidencial es Claudio Rego, sin lugar a duda. Y Claudio Rego, que también un tema de expectativa, había puesto la expectativa en pasar a primera vuelta, yo creo que ahí hay un problema porque en la elección anterior, en la de Karina Oliva, mucha gente de derecha votó por Claudio Rego, ¿verdad? Y yo siempre digo, las muestras personales son muy chicas, pero yo supe varias personas, obviamente pocas, pero que al ver que iban a votar por Claudio Rego, pero al ver a Claudio Rego apoyándole a Iracy Hasler, inmediatamente le quitaron el apoyo. Entonces eso es interesante porque los votos no son transferibles, los votos son exigentes,
y eso creo que debilita un poco su candidatura. El otro es Tomás Bodanovich, que obviamente está ahí expectante, él ha dicho muchas veces que no. Yo creo que Claudio Castro como alcalde de Renca, si bien no ha salido de Renca, que eso también es una limitación porque no se ha aprobado fuera, podría ser, pero claramente junto a la estocada de Carolina Toá, en esa primaria hay mucho más debilidad que esta otra. Entonces uno podría proyectarlo como un camino más fluido, insisto, sin ni una garantía, y ojalá que esto quede grabado, tatuado. No hay garantía y por lo tanto hay que trabajar la elección sin cesar y sin confianza. Pero desde el año 90, lo que ha ocurrido es que un año antes de la elección, quien estaba arriba en la encuesta era quien ganaba la elección. Eso ocurrió siempre, usábamos la encuesta CEP para eso, salvo la última elección. O sea, y si nos vamos al 2021, lo que ocurrió en esta época, en la misma época antes de la presidencial, es que era Jadwe y Lavín quienes lideraban la encuesta. Pero si hacemos fe de lo que tú has dicho, de que hemos vuelto, comillas, a la normalidad, es decir, que ese fue un Nos estamos fenómeno, normalizando. nos estamos normalizando, y ese fue un fenómeno, digamos, particular. Lo que estaría ocurriendo ahora, y si lo analizamos respecto a lo que había ocurrido en el pasado, es que quien lidera la encuesta es quien sale electo después en la presidencia. Y por lo tanto, si sumamos eso a la completa ausencia de candidatos que tiene el oficialismo. Yo estuve hace 2 semanas con un grupo de personas relevantes del oficialismo y me decían, mira, no tenemos candidatos, pero podemos armar, y este fue el concepto que se usó, una buena primaria, ¿ya? Una buena primaria. ¿Quién eran los que participaban en la buena primaria? Carolina Toá, esto es antes del caso Monsalve, de los Pisco Sour. Carolina Toá, Claudio Rego, que va a pasar en primera vuelta, va a ser electo en primera vuelta, y Bodanovich. Y lo que ha ocurrido después de 2 semanas es que, bueno, Claudio Rego perdió el ímpetu, Carolina Toá ya se hace muy improbable y Bodanovich ha dicho por todos los tonos que no está disponible, con lo cual se hace bien difícil poder levantar una candidatura y en general todas esas candidaturas levantadas de última hora no han sido muy positivas. Nos Acordémonos queda de Michelle Guillet, Bachelet. acordémonos, y entonces queda Michelle Bachelet. Y entonces yo les pregunté a ellos, entonces todos me decían, la Michelle no nos va a dejar abandonados. Es verdad que es difícil que gane, es verdad que sería muy malo para ella perder, sería muy malo para ella perder desde el punto de vista personal, pero no nos puede dejar abandonados porque frente a una debacle que puede significar tener un candidato débil, porque esa debacle no solamente es perder la presidencial, significa perder mucho en la parlamentaria, entonces no nos puede dejar abandonados. Y por lo tanto, lo que en algún momento se habló de la procesión a Caleu, yo creo que esta va a ser una procesión, no sé dónde está viviendo la reina, en la reina, una procesión, probablemente una procesión, digamos, a la reina para tratar de convencer a la reina. Bien, nos quedan 10 minutos. Sí, hablamos de preguntas y vamos. Maca. Aquí. Buenos días, oye, muchísimas gracias por la exposición, súper interesante y la Carmen como siempre ahí fina con los datos, así que muchas gracias. Tengo 3 preguntitas muy cortas. La primera es si le rindió o no al Frente Amplio adherido como partido, su primera elección como partido y las lecciones que se puede sacar para Chile Vamos si eventualmente le convendría ser partido, pues se está especulando sobre eso. La segunda, a la luz de estos datos, si es entendible que Kast no quiera ir a una primaria por ningún motivo. Ya dijo que él, si es el candidato, no va a primaria y se va a primera vuelta de una. Y la tercera, que proyecten la gobernación metropolitana. ¿Ustedes por quién apostarían? Porque ya hicieron todo el análisis y que la cosa es complicada y no hay traslado de votos. ¿Pero qué proyectan para la metropolitana? Contestemos una cada uno, porque... bueno, ya, entonces contesto rápido. Yo creo que el Frente Amplio le sirvió como forma de aglutinar. En el caso de Chile Vamos, que los que llevamos más tiempo sabemos que Chile Vamos tuvo una historia convulsa, ¿cierto? Con inscripciones, me acuerdo por lo menos 2 veces que se inscribieron, uno para las 12 en el CERVEL y a grandes en medio de grandes peleas. Hoy día parece bastante hegemónico, es decir, siempre parece que cuando uno tiene alguien en contra,
genera mayor unidad. Y hoy día vemos a los presidentes de Chile Vamos, incluso los partidos, trabajando bastante juntos. ¿Por qué? Porque sus enemigos son los republicanos. Es decir, cómo nos paramos frente a ellos. Y por lo tanto, hay una probabilidad hoy día mucho más alta de que se puedan juntar, que en el pasado era bien difícil. Pero en el caso del Frente Amplio, la elección fue mala y por lo tanto no sabemos el contrafactual, pero claramente no fue una apuesta ganadora. No sé cómo habría sido en el caso anterior. Respecto de la elección de gobernador, me parece que esa falta de estridencia que se vio, digamos, en los candidatos electos, no es lo que tiene el candidato de la derecha en la gobernación de la región metropolitana. Está en un registro mucho más parecido al de Marcela Cubillo, al de Poduje, y por lo tanto creo que se puede separar el fenómeno. Va a costarle a mucha gente votar por Pancho Rego, porque no está representando el ADN de lo que fue esta elección. Les dejo a usted la otra Oye, pregunta. yo súper corto. Como Yo creo está, que como está el ministro Mañalich, la pregunta difícil la va a contestar la la subsecretaria. subsecretaria de acá. Daza, la subsecretaria Daza, exactamente. Ya, la subsecretaria Daza, como siempre, precisa, igual que la subsecretaria Daza. A ver, yo creo que le rindió, yo creo que el Frente Amplio le rindió, al menos en la mirada global, tú ves números más redondos, más grandes. Si hubiera estado dividido, esto hubiera sido cómo le fue a cada uno de ellos, por lo menos en términos de relato, yo creo que sí le rindió. En el caso de Chile Vamos, yo no soy partidaria, fíjate, y yo creo que la derecha tiene que hacerse, digamos, cargo del potencial que tiene su propia diversidad interna. Me parece muy bien que en la derecha convivan conservadores y liberales, que convivan gente más cercana a la UDI y gente más cercana a Evópolis. Creo que eso es un valor del que la derecha, justamente en su relación con republicanos, ha tenido vergüenza, ha estado como tratando de taparlo. Yo sería partidaria al contrario, ¿verdad? Aquí tenemos unos márgenes, unos bordes, los bordes son los vociferantes, los populistas, etcétera, y dentro caben todos. Yo creo que eso para mí sería así. Y en el caso de la gobernación de Santiago, muy complicado, porque efectivamente Pancho Rego, que es sin filtro, es exactamente lo contrario, pero yo creo que tiene una cosa a su favor, a diferencia de los otros candidatos que representaban ese estilo, y es que es un personaje de clase media muy creíble, y por lo tanto tiene una raigambre en el voto que es distinta que cuando viene alguien desde arriba a decirte cómo tienes que hacer las cosas. Entonces creo que eso puede ser un elemento como diferenciador. Ahora, si uno simplemente suma, ¿verdad? Los votos de derecha y los votos oficialistas queda casi empatado, o sea, es muy poca la diferencia, lo que indica que es una campaña que va a ser muy difícil, y ya ayer todo el mundo dijo que era la madre de todas las batallas, así que efectivamente habrá que ver cómo se resuelve, y eso es un buen indicador. Nada más que agregar. Nada más que agregar, ya. No sabe, no contesta, eso como en la encuesta, no sabe, no contesta. Hola. Hay más preguntas, sí. Hola. Mi nombre es Cristian Camus. Les quiero hacer una pregunta. Respecto a lo de Pancho Rego que estaban hablando recién, la clave de la estridencia, se nos está quedando fuera del tintero el hecho de considerar esta madre de todas las batallas como el plebiscito al gobierno, que es lo más probable que ocurra. Donde va a quedar marcado el hecho de la gente si va a apoyar a Boric o no, y lo más probable es que va a haber un voto castigo importante al gobierno en esa elección. Eso es lo primero que quería decir. Respecto al voto republicano, también quería recordarles un poco en el pirquineo político, hace algún tiempo estábamos pensando en la posibilidad de que la elección fuera Matei Kast. No sé si lo recuerdan, como que en algún momento existió esa posibilidad. Ya la vemos más difusa. Te quería recordar, y esta es mi pregunta, que hay otro candidato en la ex concertación que fue el primero que presentó su campaña política, que pasó desapercibido, que es Vlado Mirosevic, que es una figura más pequeña dentro de los partidos grandes, un partido pequeño que no le fue bien en esta elección, pero que quizá esta posibilidad de tener, hablando otra vez de la moderación, tener un candidato liberal, moderado, que seguramente el tema de seguridad va a levantar un poco más la voz respecto al Frente Amplio actual, puede ser una buena carta. Esa es mi pregunta. ¿Qué les parece el fenómeno de Vlado Mirosevic desde el liberalismo igualitario como una carta plausible del oficialismo? Vamos contestando uno la pregunta. Pues, Sí, dale. Yo me hago cargo de esa pregunta. Lo primero, me parece que efectivamente la clave que van a tratar de hacer en esta elección de
de gobernadores es que sea un plebiscito al gobierno y por lo tanto la figura del candidato va a pesar mucho menos que la figura de hacer de esto una elección nacional. Es decir, dicho de otra manera, creo que va a aparecer mucho más Evelyn Matei que el propio Pancho Rego en la lógica de esta elección. Y respecto al fenómeno Vlado Mirosevic, yo no veo ningún fenómeno, no creo que tenga ninguna posibilidad, creo que es un fenómeno muy local, su único alcalde no ganó y por lo tanto no veo nada ahí. Primero, gracias por la organización y por la exposición. En relación a lo que señalabas de los votos blancos y nulos de Gore y Gore, puede haber también ahí un fenómeno, algo señalaste de un desconocimiento. La figura del gobernador regional es relativamente nueva, ¿cierto? Reemplaza al intendente el año 2021 y ahí también un mensaje a las universidades, quizás un refuerzo de la educación cívica. Yo fui apoderado general de un colegio en Lo Barnechea, ahora el domingo, y en el conteo de los votos, efectivamente, alcalde, concejal, buena marca, y los que salían nulos, muchos, uno los tiene que observar. No conozco a nadie. ¿Qué hace este cargo? De hecho, salieron un par de cartas en el Mercurio fin de semana, una cortita, ¿qué hace el Core? ¿Qué hace el Gore? No recuerdo cuál de los dos era en el fondo, ¿te fijas? Entonces ahí a lo mejor puede haber una correlación de desconocimiento de esa función. Desconocimiento que igual es una pega importante, administran bastantes recursos en el fondo y son esenciales para las municipalidades. No sé si eso lo ha prospectado también una correlación del Juntemos las desconocimiento. Y dos, lo que señalaba Francisco del voto de Marcela Cubillos, que es un voto a lo mejor de rechazo. Yo creo ahí que hay un castigo ético, a lo mejor quizás alguien me comentó ahí, el altísimo sueldo se tradujo en bajísimos votos en el fondo. ¿Ah? Quizás alguien también hizo esa asociación en una comuna, digamos, similar a que efectivamente a lo mejor el tema del sueldo no le hace ruido en términos de que podría ser en otra comuna con más carencias, ¿ah? Pero sí a lo mejor le hace ruido el decir, oye, sí, si no son los 17 millones, la labor asociada a eso. ¿Ya? Y el tercer punto, que a lo mejor algo tocó Francisco, es que preguntarle a ustedes, efectivamente el caso Monsalve, que tenían susto antes del fin de semana, acá no pegó, digamos, no se tradujo en un castigo, en un rechazo. Juntemos las preguntas para que después las... Sí, acá yo. Fernando tiene la mano levantada también. Sí. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. La pregunta mía es un poco metodológica. Se ha hecho a la base de lo que alcanzamos a ver, excusas por el atraso, que la comparación la hicieron básicamente en relación a las elecciones municipales del 21. Lo cual está muy bien, es una base, pero se hizo la misma precisión por una de ustedes en términos de que era relativa a esa base. Mi pregunta es, ¿por qué no tomar también en paralelo la base plebiscitaria, la base de los plebiscitos constitucionales? Hay una interpretación que dice que el resultado del primer plebiscito, el 62 versus el 38, es el que más refleja, por así decirlo, el corazón de los chilenos al momento de votar. Es decir, el ciudadano sintió que era un plebiscito muy definitivo respecto a lo que podía venir en el país hacia adelante y que por lo tanto fue una convocatoria en la cual se llegó al fondo de mente y corazón. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en ese plebiscito el rechazo obtuvo el 62%. Y creo que metodológicamente es importante tomar ese 62% respecto a lo que sucede ahora. Ese es el punto. La invitación es si ustedes hicieron ese análisis, porque creo que es muy importante. Gracias. Tenemos dos preguntas más. Fernando y aquí, sí. José Antonio. Hola, ¿qué tal? Esta pregunta es más bien para Carmen. Ayer yo miraba el tamaño de las comunas. Entonces, cuando uno dice, Camila Merino sacó, no sé, cercano al 80%, pero son 44.000 votos. Cuando uno va y ve Maipú, por ejemplo, son 200.000 votos que sacó Bodanovich. Y cuando uno ve las comunas donde ganó la oposición, ¿cierto? Ve Viña del Mar, ve Valparaíso, ve Maipú, etcétera. La población es muy superior en esas comunas que cuando uno ve dónde ganó Chile Vamos o Republicanos o la oposición. Digamos. Entonces, los resultados serían
parecido a lo que tú acabas de mencionar cuando uno ve el número de votantes? Terminemos aquí. Y, Euge. Eh, mi pregunta no va directamente con los números, sino ¿en qué estado, en qué situación queda la democracia cristiana y su antaño fuerte electorado? ¿Para dónde va a ir? Porque esa gente sigue existiendo. Carmen, parte tú con las dos más metodológicas. Ya, yo contesto la otra. Ya, voy a partir. Efectivamente, ¿no es cierto? Hay un porcentaje dispar de comunas. Y por eso es interesante ver el porcentaje sobre votos válidos y porcentaje sobre votantes cubiertos o que tienen un edil de la coalición. Entonces tenemos que, ¿no es cierto?, el número de electos cae de Contigo Chile Mejor, y ahí voy al comentario, pero también cae, y lo interesante es que la mayor caída que exhibe el oficialismo más DC es justamente el porcentaje de población que está bajo un edil de esa coalición. Y eso considera la diferencia en tamaño, y Chile Vamos, ¿no es cierto?, donde más se experimenta aumento es en el porcentaje de población bajo un edil o un edil de esa coalición, ¿no? Entonces, en esa estaba tomada. Nosotros, a ver, la respuesta corta es no alcanzamos, tenemos los datos, pero yo quería hacer un comentario a eso. Nosotros miramos, de hecho cuando estaba en el CEP, ¿no es cierto?, con la elección de Consejo Constitucional. Y lo que vemos es que ese 30, ¿se acuerdan? El Consejo Constitucional se decía que era par y paso con los republicanos, y la verdad, si uno se fija bien y los resultados mirando votos totales emitidos sin considerar los nudos y blancos, hay un cierto cruce. ¿Ya? No hay un 1 a 1 tan marcado. Hay mucha gente, la mayoría de la gente del rechazo votó republicano, pero los demás que votaron rechazo se dividen bastante. Pero yo creo que es un análisis súper interesante hacer. Y yo quería también lo de los nulos y blancos, brevemente abocarme. Efectivamente, o sea, parte de lo que vemos es que la ciudadanía no sabe lo que es. Yo creo que si acá levantamos la mano, sinceramente, lo que son los core, uno tiene como que volver a leerlo cada vez que son las elecciones para acordarse. Los GORE además puede que tengan funciones, pero tampoco tienen un rol muy protagónico, o han tenido, no tienen, y no están asociados a las tareas de orden y seguridad, que son lo que más le preocupa a la ciudadanía. Eso está parte del intendente. Entonces, efectivamente hay una falta, un desconocimiento de esos cargos, pero que lo que yo quería mostrarles con los otros es que apunta también esto es como un poco endógeno, ¿no? ¿Por qué son desconocidos? Porque yo no lo siento que son muy relevantes, ¿no? Y si bien los cores son locales en el sentido que son por provincia, la gente tampoco los conoce, ¿no? Entonces ahí hay un tema. Y solo quería, para no responder la pregunta de la Maca del Frente Amplio, es muy difícil separar lo que pasó como políticamente de los resultados, pero Frente Amplio siempre fue una marca, ¿no? La gente cuando hablaba de los partidos del Frente Amplio muchas veces hablaban del Frente Amplio. Entonces yo creo que fue una muy buena jugada, una muy buena movimiento. Consolidarse como un partido les permite además una serie de ventajas organizacionales y de recursos, pero también como marca, como reconocimiento para la ciudadanía. Ese problema con tantos partidos que entraban y salían, la gente tampoco tenía mucho conocimiento. ¿Se acuerda del partido del presidente versus autonomista, etcétera? Entonces, eso. Oye, dejémosle la respuesta de la democracia cristiana a Francisco. Yo súper corto con el caso Monsalve y Marcela Cubillo. Yo creo que son dos cosas muy distintas. El caso Monsalve me parece a mí que afecta más bien a la desafección de la política en general. No creo que le pegue en una elección como esta al gobierno. Habrá que ver, obviamente, la de gobernadores, que es una elección mucho más plebiscitaria, si es así. Y en el caso de Marcela Cubillo, yo creo que efectivamente hay un castigo, yo creo que mucho más que al sueldo, que yo ahí no voy a entrar en esa discusión, pero parecería no hay problema, es más bien al ejercicio que hizo de su defensa después. O sea, ahí yo creo que está el problema, no en el sueldo. Sí, de la democracia cristiana, bueno,
En el café le puedes preguntar a Gutenberg Martínez, que está aquí, digamos. Pero me parece que es un fenómeno general en el mundo donde la democracia cristiana ha tenido una baja importante, de la mano también de la pérdida de protagonismo de la Iglesia Católica, etcétera. Por lo tanto, hay un fenómeno general. Sin embargo, si uno ve dónde están esos votantes que tú preguntabas, vimos que a la democracia cristiana no le fue tan mal. O sea, claro, en un momento tuvo un 18%, ahora tuvo un 5%, pero si sumamos a la democracia cristiana que los radicales sacaron un 6% y los radicales un voto más o menos cercano, los mismos amarillos y demócratas no les fue tan mal. Es cierto que no sacaron ni un alcalde, celebraron el alcalde de Colchane, pero después no salió, pero sacaron otro 3%, entonces sumamos 5 más 3, más los radicales, y el gran ganador de esta elección, paradójicamente, era un partido que Harpa hablaba de la montonera, Renovación Nacional. Y Renovación Nacional tiene una parte de su votación que viene indudablemente de ese mundo. Entonces, hay un electorado que representa el mundo del centro, no es mayoritario, pero que se ha ido buscando distintas opciones para poder expresar su voto. La pregunta compleja hacia adelante es qué tiene que hacer la democracia cristiana respecto y qué tiene que hacer de alguna manera también demócrata y amarillo, porque como esto va a ser medio binario, necesariamente solos en el centro mueren y por lo tanto tienen que asociarse, y al asociarse uno terminan asociados con el Partido Comunista, otros terminan asociados con el Partido Republicano, entonces van perdiendo su identidad. Son malos momentos, yo creo, para ese tipo de partidos. Oye, ya no nos queda más tiempo, dijimos las 10:30, son las 10:33. Queremos agradecerles que hayan estado acá, decirles que vamos a seguir haciendo este tipo de conversaciones y creo que es súper importante poder juntarnos y conversar. Muchas gracias.